Listo. Listo. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos para hablar del periodismo de investigación que están haciendo las mujeres en México, los retos, obstáculos, muchas veces las agresiones que esto representa para las mujeres a quienes se les suele atacar por su condición de género. Tenemos unas panelistas de lujo, grandes amigas, activistas, periodistas, con las que en lo personal me ha tocado compartir experiencias y coincidencias en el periodismo. Esperamos que este encuentro hoy sea muy valioso para quienes nos escuchan y nos permita evaluar y analizar cuáles son los temas en los que necesitamos seguir trabajando, los puntos que nos hacen vulnerables, pero también aquellos que nos fortalecen. Y bueno, sin más, leeré una breve semblanza de cada una de ellas. Está con nosotros Verónica Caporal Pérez. Ella es antropóloga social feminista con experiencia en organizaciones de la sociedad civil, el servicio público y organismos de cooperación internacional. Se ha especializado en temas de niños y niñas en situación de calle, mujeres farmacodependientes, trata de mujeres y niñas, derechos humanos, libertad de expresión en contextos de violencia, violencia contra las mujeres y el feminicidio. Verónica es conferencista, docente en el diplomado en prevención e investigación del feminicidio y actuación policial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y se desempeña como directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política, CIPIF. Muchas gracias por acompañarnos, Verónica. También nos acompaña Adriana Ramírez Vanegas. Ella es licenciada en Sociología e Historia por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en materia de derechos humanos y acción humanitaria internacional, así como diplomados en negociación y gestión de conflictos, políticas públicas con perspectiva de género y feminismos latinoamericanos. Adriana ha colaborado en diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos de mujeres y niñas, tales como el Grupo de Educación Popular con Mujeres AC, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Actualmente es responsable del Programa de Libertad de Expresión y Género en la Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. A su vez, forma parte del Nodo de Seguridad de Información de la Comisión de Alertas de la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Gracias, Adriana. Está con nosotros Valeria Durán, licenciada en Periodismo Digital. Comenzó su carrera como reportera en el periódico AM de León, Guanajuato, y desde 2016 se incorporó a la Unidad de Investigación Periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es miembro de Conectas. Durante los últimos 4 años se ha especializado en investigar los índices de impunidad en los delitos del feminicidio en México. Es coautora del libro Fox, Negocios a la Sombra del Poder, y sus investigaciones han sido reconocidas con la mención de honor en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Colpin en las ediciones 2016, 2018 y 2019. Valeria es mención honorífica del Premio Excelencia Periodística, primer lugar del Premio Rostros de la Discriminación, segundo lugar en el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, segundo lugar en el concurso Género y Justicia en la categoría de reportaje escrito. Muchas gracias, Valeria. También está en este panel Inés García Ramos. Ella es periodista con 8 años de experiencia en cobertura periodística en Tijuana, Baja California y San Diego, California. Es cofundadora de Punto Norte, un medio de comunicación digital especializado en periodismo de investigación y cobertura de seguridad pública, política y gobierno. Fue becaria del programa Prensa y Democracia en la especialización en periodismo policial y judicial en la Universidad de Ibero. Ha realizado investigaciones periodísticas sobre el crimen organizado, corrupción gubernamental, lavado de dinero y narcotráfico. Gracias, Inés. Y por último, también está con nosotros Chantal Flores. Chantal es periodista independiente, originaria de Monterrey, Nuevo León. Ha publicado en publicaciones en Toronto, Nueva York y Ghana, y ha llevado a cabo investigaciones en Guyana, México, Colombia, Haití, Centroamérica y los Balcanes. Su trabajo ha sido publicado en Al Jazeera, Columbia Journalist Review, The World, Sora, Jezebel, Vice, entre otros. Junto a la cineasta Stephanie Saintonge,
produjo 2 cortos documentales sobre migración. Uno de ellos, La Bolsa, fue selección oficial del Festival de Cine Latino de San Diego, California, y La Tierra de los Adioses fue ganador de mejor cortometraje documental en América Latina por el Festival Internacional de Cine en el Desierto de Sonora. Desde 2014, Chantal ha comenzado a investigar desaparición forzada y violencia de género en México. En 2016 y 2018 recibió la beca Logan Non-Fiction Fellowship, donde inició su proyecto de libro. En 2019 recibió una beca para cubrir historias sobre mujeres del International Women Media Foundation y amplió su investigación para incluir a familias de personas desaparecidas en Bosnia, Serbia y Kosovo. Actualmente, Chantal está escribiendo un libro sobre el impacto de la desaparición forzada en madres de México, Colombia, Bosnia, Serbia y Kosovo. Gracias, Chantal. Y bueno, sin más, comenzamos con las preguntas. La dinámica será la siguiente. Yo les haré 2 preguntas generales que deberán de responder cada una de las panelistas. Y después pasaremos a una etapa específica en donde les haremos una pregunta a cada una de acuerdo a su área de experiencia y de especialidad. Posterior a esto, el público tendrá la oportunidad de que leamos las preguntas que nos esté enviando a lo largo de este diálogo. Y bueno, muchas gracias. Si quieren, comenzamos de la forma en como las mencioné al inicio. Y sería primero con Verónica Caporal, por favor. Verónica, desde tu área de conocimiento, cuéntanos cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que realizan investigaciones y activismo anticorrupción en México. Hola, muy buenas tardes y agradecer la invitación. Y me siento muy honrada, primero que nada, estar compartiendo con colegas, compañeras con tanta experiencia y con la trayectoria que tú acabas de leer. Realmente me siento nerviosa, muy nerviosa, pero también muy contenta de ello. Quisiera un poco comentar primero mi trayectoria, y lo voy a sumar en el tema un poco de la trayectoria y mi experiencia. Inicialmente yo me dedicaba a hacer investigación y me dedicaba a hacer investigación fundamentalmente en temas que tienen que ver con violencia contra las mujeres, y además por mi formación como antropóloga social he hecho mucho trabajo de campo, o hacía mucho trabajo de campo, ¿no? Yo realmente vengo a dar este viraje y a poder entender y poder identificar justamente el tema de los riesgos hasta 2017. Previo a todo el trabajo que yo había desarrollado la última década, que era de 2007 a 2017, en el tema de trata de mujeres con fines de explotación sexual, tanto haciendo investigación en las comunidades de origen como haciendo trabajo diagnóstico en la Ciudad de México y en algunas ciudades del norte del país, no me había percatado, porque lo veía más como una perspectiva de pues estar haciendo entrevistas, grupos focales, observación participante. Pero justamente lo que esta experiencia me permite darme cuenta, y mucho, yo creo que después de 2010, yo no lo sentí tan fuerte a partir de 2006, pero sí a partir de 2010, riesgos muy concretos que yo identifico que vivimos las mujeres, que estamos haciendo trabajo de campo, que estamos haciendo trabajo de investigación, que estamos haciendo investigaciones a profundidad. Y una de las primeras que yo identificaría es el riesgo que inicialmente tenemos por ser mujeres, porque hacer trabajo de campo, hacer visitas a ciertas comunidades, a ciertos espacios, por ejemplo, yo en mi caso, pues tenía que hacer mucho trabajo en espacios, en contextos de prostitución, ¿no? En la zona de la Merced, en zonas de tolerancia en diferentes estados de la República, y darte cuenta que por el hecho de ser mujer, de entrada tienes un primer riesgo. Entonces, primero que nada, hay un sesgo de los hombres, que de entrada en esos espacios donde yo hacía investigación, pues los hombres está su presencia normalizada. Entonces, de entrada ahí fue donde yo vi ese primer riesgo, ¿no?
¿Por qué? Porque en estos escenarios, finalmente lo que los otros y las otras ven es que tú eres mujer y qué estás haciendo en ese espacio. Posteriormente, el acoso que empiezas a tener, por un lado, de las instituciones, porque muchas veces las instituciones te dicen, no, eso no lo pongas, eso no lo digas, eso no lo investigues, eso no lo preguntes. Y muchas veces primero empieza como una sugerencia, ¿no? De, te sugerimos que por qué mejor no omites este nombre o por qué no omites tal situación o mejor en ese sentido no te metas. Y posteriormente se convierte en un hostigamiento o muchas veces cuando te revisan tus investigaciones, empiezan a decir esto sí, esto no. La segunda cosa que yo veo es el tema de las malas condiciones laborales y la ausencia de seguridad social. Yo esto hasta antes de 2017 para mí no era no era un riesgo, no era un problema, pero cuando te das cuenta que hay situaciones de riesgo es cuando te empiezas a dar cuenta qué tan vulnerable eres. Entonces empiezas a mirar la vulnerabilidad que hay, que tienes, pero esa vulnerabilidad se puede expresar en esos riesgos. Primeramente yo diría en el tema económico, porque muchas veces nosotras, o en mi caso yo hacía investigaciones y hacía todo por mi cuenta, o sea, yo pagaba los transportes, yo pagaba las comidas, yo hacía toda la intervención y no me daba cuenta que eso era un riesgo, el tema económico. Posteriormente, y en el segundo, pues, que tiene relación con el segundo punto, el tema de lo laboral. Generalmente, muchas de las personas que hacemos investigación y activismo como consultoras, no tenemos un contrato laboral como tal o tenemos un contrato de honorarios y que finalmente eso también te lleva a no tener un respaldo de una institución que dé la cara por ti cuando tú estás en una situación de riesgo. Y muchas veces también otro espacio de vulnerabilidad es la propia comunidad en la que estás inmersa y que no entiende tu trabajo y que no entiende el riesgo. A mí muchas veces me decían, bueno, pero si solamente estás haciendo investigación de trata, o solamente estás haciendo investigación de mujeres, o solamente estás haciendo investigación de violencia. Y te das cuenta que hay una ausencia de la importancia que tiene estar documentando, estar analizando y estar interpretando esos diferentes fenómenos sociales, problemas sociales, pero también delitos, porque estamos en un sentido, muchas de las mujeres que estamos haciendo trabajo de investigación, estamos investigando y estamos documentando delitos. Y por eso creo que es tan importante que podamos construir procesos de autocuidado y construir procesos también, y de ese autocuidado no solamente personal, sino de ese autocuidado integral, ¿no? Que no solamente es que tú te sientas bien o que tú te sientas segura, sino lo que todo el demás espacio y contexto te tendría que proveer. Y para esto último quiero mencionar el tema del Estado, lo que el Estado no está haciendo. Yo creo que muchas de las investigaciones sean de manera independiente, ¿no? Cuando nosotras nos decimos, soy consultora independiente, hago trabajo independiente, pero cómo eso te pone en un riesgo, porque entonces el Estado no está proveyendo los derechos que tú tienes que tener como persona y las condiciones adecuadas que tú tienes que tener como persona, como mujer, como ser humana, para realizar ese trabajo que estás haciendo, porque estás haciendo un trabajo realmente importante hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia las otras mujeres, hacia el movimiento al que con el que estás trabajando. Y en este caso yo hablaría del movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? No sé si ya hasta aquí o puedo decir dos cosas más. Hola, hola. Sí, no sé si gustas más adelante, tal vez en la siguiente ronda de preguntas o en la ronda de preguntas generales. Continuamos, ¿te parece? Gracias. Sí, me parece, claro, porque por el tiempo, para que participen mis colegas. Gracias. Gracias. Justo lo que hablas es bastante interesante, esos vacíos que deja el Estado y que entonces el periodismo tiene que entrarle.
a señalar esto que está sucediendo. Adriana, desde tu área de conocimiento, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que realizan investigaciones y activismo anticorrupción en México? Gracias, Miriam. Pues nada, primero agradecer, también me sumo a este agradecimiento de la invitación y esperamos muchos diálogos similares con estas mujeres que además tienen mucho todavía que compartir. Pues comentarles un poco que de MAC, desde el programa de libertad de expresión y género, nosotros tenemos un trabajo muy específico con mujeres periodistas que hacen investigaciones y obviamente en diferentes condiciones y con diferentes riesgos estructurales. El impacto que tiene el ejercicio de su profesión no solamente se inserta por el hecho de ser periodistas, sino por ser mujeres, y de ahí también una intersección con sus realidades, con sus identidades, con cómo es diferente realizar investigaciones en la periferia, como comunicadoras indígenas, con algunos factores que incluso pueden aumentar su riesgo, y en esas condiciones, decimos nosotras, de violencia estructural, como bien lo menciona Verónica, la precarización laboral, la violencia de género, el acceso a la justicia y la protección se traducen en obstáculos o dificultades para ejercer este periodismo, ¿no? Ahí quiero colocar dos cosas. Primero, sí hay una disputa, y siempre hemos dicho, una disputa histórica sobre el espacio de poder en el espacio informativo que es masculino. Y hay que mencionar esto porque las periodistas denuncian y hacen estas investigaciones de corrupción como un acto para visibilizar la violencia que se ejercen diferentes actores de poder. Y estos son funcionarios, empresarios, políticos, grupos de crimen organizado, delincuenciales, pero es este actuar del Estado referente al tema de transparencia con la situación de corrupción que se tejen con otros temas. ¿Cuáles son? Seguridad pública. Muchas de ellas hablan de corrupción en procesos electorales. Cuando ellas hablan, por ejemplo, dan seguimientos a temas de derechos humanos como desapariciones, o están haciendo también un ejercicio de rendición y transparencia para hablar sobre la gestión pública de los recursos, o por ejemplo ahora en la emergencia sanitaria del COVID-19 hacen una alusión sobre la gestión de la emergencia, ¿no? Y entonces la corrupción es un tema que marca la vida pública. Y esto es bien importante porque creemos a veces que el ejercicio de estar dando información se trata no solamente de un tema de interés particular, sino es de un interés de la ciudadanía. Y ahí quiero hacer específicamente una alusión a algo que nosotros investigamos en el último informe de libertad de expresión, y que en los años del 2012 al 2018, 72% de las periodistas que estaban trabajando estos temas, 46% de ellas sufrieron alguna agresión mientras realizaban su investigación. Y esto me parece sumamente importante porque lo que estamos viendo es que las dimensiones en que ellas enfrentan esta violencia no solamente tienen que ver con el tema de acceso a la información, en un primer momento la opacidad de la información, el bloqueo informativo, sino van subiendo los violencia a amenazas, despojo de su instrumento de trabajo, en muchos casos llegan al espionaje, el allanamiento del domicilio, pero cuando se quiere impedir el desarrollo de una investigación, hay un ejercicio de poder, porque a lo mejor se le presiona al medio para bajar la nota, o muchas de ellas se ven obligadas a dejar la investigación y cubrir otros temas, mantener un perfil bajo, y tenemos incluso casos donde llegan a renunciar al medio, se les pide la renuncia o dejar de ejercer el periodismo. Como tenemos casos incluso de desplazamiento forzado, el autoexilio y en algunos casos lamentablemente el asesinato. Entonces, estos casos que tienen que ver del ejercicio de la problemática de la corrupción sí tiene particularidades las mujeres periodistas. ¿Cuáles son? Hay actos de discriminación y hostigamiento institucional, hay un acoso laboral y una violencia sexual, hay claramente ejercicio de violencia en línea, como son las campañas de desprestigio, pero también tienen un efecto importante, el cuestionar el trabajo que realiza la periodista desacreditada, tanto el efecto que tiene para ella, sino también para el gremio y la comunidad. Y a oír a acusarlas de mentirosas, exageradas, vendidas, coludidas con la mafia del poder, tiene un escarmiento social que se transmite no solamente a nivel del discurso del poder,
sino también al discurso social que va legitimando esto, ¿no? Entonces, todo esto, nada más como para ir cerrando, tiene también efectos no solamente en la periodista, sino en la familia, en el otro grupo de mujeres periodistas que se encuentran dentro de los estados, dentro del medio, sino también para el resto de las mujeres que tienen un derecho a ser informadas y a comunicar. Muchas gracias, Adriana. Súper importante todo esto que nos comentas. Adriana, me voy a salir un poquito del guión, porque justo en las preguntas de las personas que se registraron, envían una pregunta que me parece que tal vez ustedes puedan tener registro. A partir de la cobertura por el COVID en México, ¿han crecido las agresiones contra mujeres periodistas que están dándole cobertura a este tema? ¿Ustedes tienen algún dato sobre esto? Sí, nosotras a raíz del COVID hemos notado un incremento, por lo menos de diariamente hay un ataque contra una mujer periodista. Tan solo en los últimos 3 meses, nosotros hemos detectado alrededor de 47 ataques contra mujeres periodistas y todos han sido relacionados por temas de la gestión administrativa del COVID. Sí, Y bueno, nada más ahí mencionar que también está el asesinato de María Elena Ferral. Claro, ocurrido en estos días, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Continuamos con Valeria Durán. Valeria, la misma pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que realizan investigaciones y activismo anticorrupción en México? Hola, buenas tardes. Igual encantada de estar aquí compartiendo espacio con todas ustedes y de hablar de un tema tan importante como el trabajo de las mujeres adentro de las organizaciones que se dedican a combatir la corrupción o la impunidad y, bueno, desde el trabajo periodístico o el activismo, ¿no? Y la pregunta que hacen es muy importante. ¿Qué problemas enfrentamos? Yo lo partiría en dos porque creo que es un tema bastante amplio y todas vamos a estar abordando diferentes cosas muy útiles. Uno, internamente como periodista, yo creo que tanto en el interior de la República como las periodistas que trabajan en la Ciudad de México, te enfrentas para empezar con una pelea interna con las mesas editoriales para defender tus temas, ¿no? Porque es más difícil a veces que los temas que tú propones al ser mujer logren la credibilidad de inmediato y te digan, sí, vas y ponte a cubrir esto, ¿no? Y eso también se parte en otra vertiente. ¿En qué temas puedes cubrir, por decirlo de alguna manera, y cuáles otros son más complicados para ti porque eres mujer? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, si alguien en una redacción es madre, a veces es más fácil que en automático se le cancele o no se le considere para hacer viajes de coberturas porque, bueno, ya tiene un hijo que cuidar o si vive con sus papás, cuida a sus papás y entonces en automático tú ya no viajas a X cobertura, que desde ahí yo creo que está completamente mal, ¿no? Eso es un gran problema. A lo mejor no es un problema externo de gobierno, sino un problema interno porque es de donde uno trabaja, ¿no? Que desde ahí ya no tienes esa abertura de agenda de poder decir hasta dónde puedes cubrir o qué no. Eso es uno. Otro, parece que en automático a las mujeres se nos pusieran en la canasta de los temas sociales porque somos más sensibles, ¿no? Entonces son los temas que parece que podemos cubrir con mayor facilidad porque tenemos esa sensibilidad femenina cuando realmente estamos demostrando que las mujeres podemos cubrir perfectamente temas de corrupción muy fuertes. Lo hemos visto con diferentes ejemplos. Hay congresos internacionales y latinoamericanos de periodismo de investigación donde cada vez hay más mujeres que hombres en las mesas de debate, en las exposiciones. Hay periodistas súper fuertes en temas de corrupción. Un ejemplo básico, Zoraida, que cada rato publica cosas muy importantes en cuanto a corrupción. Entonces, creo que poco a poco vamos ganando y esto es un punto a favor de los problemas que tenemos al momento de cubrir este tipo de temas. Un punto a favor es que este movimiento feminista que ha tomado fuerza en los últimos años y principalmente en los últimos 2 años o en los últimos meses con mayor exposición y que nos ha dado mayor fuerza y ganas de salir y gritar que ya no queremos ser como segregadas en este tipo de coberturas, que podemos estar al frente de las marchas, que podemos estar al frente de temas importantes de corrupción internacional, pues ha permitido que también internamente empecemos con esta batalla en las redacciones para exigir que nuestros temas sean contemplados con mayor seriedad, que se nos contemple igual que al resto de nuestros compañeros hombres para cubrir cualquier tipo de información, que no sea en automático que si vas a cubrir un tema serio tengas que tener a un editor hombre o a un compañero hombre para que valide la información,
información porque pues esto ya no son los 60, ¿no? Entonces, en automático yo creo que eso también está motivando nos está motivando en general a todas las compañeras periodistas, porque cada vez que vemos a alguna mujer publicando algo muy grande, decimos, bueno, tenemos esa oportunidad de decir que nosotros también tenemos la capacidad intelectual para cubrir lo que sea, no porque seamos madres, no porque seamos más jóvenes, porque también eso es otro problema. Los hombres jóvenes cuando llegan a redacciones en automático son considerados como genios, ¿no? O es tan joven y ya está llegando a una redacción a cubrir temas importantes. Pero si una mujer joven entra a una redacción es como, bueno, a ti todavía te falta mucho para aprender, tú apenas estás aprendiendo, y en automático también es como si estuvieran minimizándote, ¿no? Ese lado es una parte, ¿no? Es los problemas a los que te puedes enfrentar internamente al momento de hacer este tipo de coberturas. Ahora, si nos vamos al exterior, tenemos otro gran problema que es un poco como lo mencionaban ya mis compañeras panelistas anteriormente y que me gustaría recalcar demasiado, es el problema gubernamental. ¿Qué pasa? Cuando una mujer se dedica a cubrir este tipo de temas tan serios, la agresión no es igual que la que recibe un compañero reportero o un compañero activista. En automático una mujer es revictimizada, recriminalizada, por decirlo de alguna manera, una mujer es ridiculizada incluso. Se le hacen videos donde se le acusa de, perdón la palabra, pero zorra, puta y demás adjetivos calificativos que se le ocurran a la audiencia, y nunca por el trabajo intelectual. A una mujer profesional y principalmente en estos temas de corrupción o de derechos humanos que se cubren desde el periodismo y desde el activismo y donde las mujeres estamos participando, no se nos descalifica porque lo que escribimos estaba mal escrito, porque la cobertura no estaba completa, sino porque, esta mujer es una hija de la fregada, es una zorra, es esto, es el otro, y las fotos y los videos incluso se meten a tus redes sociales, sacan fotografías. Es realmente un gran problema el que tenemos ahí de una mujer cubriendo este tipo de temas tan importantes. Un problema interno, lo hablé al principio, lo que pasa en las redacciones, lo que pasa en las organizaciones, donde una mujer tiene que pelear el doble para conseguir ese permiso o esa validación de decir, yo puedo hacer lo que quiera, igual que cualquiera de mis compañeros, y por el otro lado es lograr hacerlo y después ser ridiculizada al exterior porque decides tomar temas serios porque pues eres mujer, ¿no? Y si eres bonita, si tienes buen cuerpo, es como, no, de seguro anda con tal persona y por eso hace tal cosa, o sea, en automático te invalidan cualquier tipo de trabajo que hagas, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que hemos estado recalcando. Yo creo que todas las que nos dedicamos a esto desde nuestras trincheras, a estar debatiendo constantemente el cómo la mujer está tomando fuerza al momento de tomar estas decisiones y de tomar estas agendas. Afortunadamente, incluso con las denuncias que hubo recientemente del Me Too en México y del Me Too periodistas, el capítulo Me Too activismo en específico, pues también ayudó a que algunas redacciones y públicamente lo hicieran, incluyeran estos protocolos de seguridad interno para las compañeras para evitar este tipo de agresiones, ¿no? Evitar que se les descalifique por ser mujer, que no se les permita cubrir cualquier tipo de temas fuertes como lo son la corrupción, como lo son la impunidad, no solamente los temas de derechos humanos. Entonces esto ya está marcando una pauta, ¿no? El movimiento feminista sin duda es algo muy importante porque está permitiendo que se rompan estas barreras que eran de redacciones o de modelos de trabajo de antaño y que, bueno, en pleno 2020 yo creo que ya están más que rebasadas y caducadas y es un gran aliento para las jóvenes que vienen después de nosotros, para que sepan que vienen a un lugar donde no van a tener que batallar el doble que nosotros, ¿no? Pero pues van a poder llegar con la seguridad de poder trabajar y hacer lo que ellas quieran porque tienen la capacidad de hacerlo y pues eso principalmente creo que son los dos problemas a los que nos enfrentamos las mujeres en este aspecto. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias por hablar justamente de este problema al interior de las redacciones, que yo creo que es el que menos se habla en foros como este. Siempre hablamos de temas de seguridad digital, seguridad física. Afortunadamente, poco a poco también estamos hablando de seguridad emocional, pero no solemos hablar de lo que sucede al interior de nuestras redacciones, con nuestros propios compañeros, con nuestros jefes, colegas, que como dices tú, por el simple hecho de ser mujer, ya se está minimizando tu trabajo, se está encasillando en ciertos temas solo porque tú eres mujer. Bueno, muchísimas gracias por tus aportaciones. Continuamos con... bueno, ya se me olvidó quién seguía, pero continuamos con Chantal. Con Chantal Flores. Chantal, igual, la misma pregunta.
¿Cuáles son los principales obstáculos a los que enfrentan las mujeres que realizan investigaciones y activismo anticorrupción en México? Bueno, primero que nada seguía Inés, pero está bien, yo contesto y muchas gracias por este espacio. Yo creo que, bueno, primero ya abarcaron muchísimos retos que estamos enfrentando desde diferentes lados, ¿no? Desde mi experiencia como periodista independiente, creo que el principal ha sido el acoso desde las autoridades por no tener un respaldo de un medio, ¿no? Aunque independientemente de si tienes un medio o no, como quiera sucede, pero creo que el acoso que he recibido de autoridades, sobre todo durante mi reportería de campo, ha sido como que el principal impedimento y de hecho creo que me atrevo a decir que ha marcado un poco la dirección que le he dado a mi investigación en estos últimos 5 o 6 años que llevo investigando desaparición forzada, ¿no? Como fue tanto el desgaste emocional y mental que empecé a crear yo otros espacios dentro de mi investigación para que fuera un poco más seguro para mí. Y de la mano de esto, creo que algo de lo que no hablamos mucho, como ahorita mencionaban también, lo que pasa dentro de las redacciones, que yo no tengo mucha experiencia en eso, pero como quiera, topo cierto, pues sí, cierto acoso o hostigamiento de colegas, es el acceso a la salud mental, ¿no? Que obviamente viene ligado a, pues sí, ser freelance en México, creo que ni se puede hablar del tema, ¿no? Porque no hay realmente medios que te puedan comprar un trabajo para poder mantenerte mensualmente, ¿no? No existe eso, o al menos yo no he conocido a alguien que lo haya logrado en este país, en comparación con freelancers de otros países. Pero creo que detrás de todos los retos que estamos enfrentando como mujeres, la salud mental está completamente deteriorada. Y obviamente vivimos en un país donde no se habla de ese tema, no hay un acceso público a la salud mental, pero hay ciertos grupos que por su vulnerabilidad pues está mucho más deteriorada la salud mental. Yo, desde mi experiencia, creo que lo que ha retrasado un poquito más mi trabajo, ha impactado mi productividad, incluso mi creatividad, ha sido la falta de una red de apoyo para acceso a la salud mental, ¿no? Realmente ha venido de algo privado, de gente que me ha apoyado económicamente para buscar eso de una forma privada, ¿no? Pero creo que urge a nivel de medios empezar a hablar de la importancia de tratar la salud mental en general para todos los periodistas, hombres y mujeres, pero sobre todo para las mujeres por la carga que también tenemos en nuestras vidas personales, ¿no? Y en nuestras comunidades. Entonces, para mí creo que ese es el principal reto, porque no nos estamos viendo cómo ese impacto también está afectando la calidad de nuestras historias, ¿no? La profundidad de nuestras historias, el alcance, porque nosotros somos filtros de esas historias. Y si tenemos traumas, si tenemos una serie de cosas que no hemos trabajado internamente, va a ser bien difícil crear un periodismo de impacto y un periodismo que conecte con la sociedad, ¿no? Lo cual me lleva a mi segundo reto, que nos enfocamos en la seguridad, en el Estado, lo que pasa en nuestro propio gremio, pero también la apatía e indiferencia de la sociedad, ¿no? Que también es muy desgastante estar haciendo este trabajo donde ya se empieza a borrar esa línea entre vida personal y vida profesional para que no pase nada, ¿no? Digo, obviamente el periodismo de investigación en México ha dado grandes saltos en los últimos años, han salido grandes investigaciones, pero ¿cuál es el impacto que ha tenido en cuanto a cambios, ¿no? En el sistema de justicia, en cuanto al bienestar social de las comunidades, ¿no? Es todavía muy poco el impacto que está teniendo, bueno, al menos mi periodismo y sé que el periodismo de muchos de nosotras, ¿no? Y sobre todo que el hecho de ser mujer, pues no se le da la misma, no se promueve igual ese trabajo, ¿no? Entonces empieza a volver un ciclo muy tóxico donde le estás invirtiendo económicamente, emocionalmente, mentalmente, no hay una red de apoyo, no hay medios que te apoyen y pues sí, solo estás como que en este ciclo de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? Y tampoco, digo, yo sé que siempre está este debate entre si soy periodista o activista,
pero el punto es que tú quieres exponer algo, ¿no? Y que cambie algo. Digo, nos hemos conformado con crear conciencia, pero creo que ya en pleno 2020, con las estadísticas que manejamos en feminicidios, desaparición forzada y muchas cosas más, pues ya eso no es suficiente, ¿no? Y tampoco es sostenible como ser humano que también es periodista, ¿no? Es muy desgastante. Entonces, para resumir, desde mi experiencia, creo que el principal reto ha sido el hostigamiento y el acoso en general, desde las autoridades hasta de propios colegas, y la falta de accesibilidad hacia servicios de atención de salud mental. Gracias Chanti por hablar de la salud mental, que también es un tema que poco abordamos, que bueno, yo lo vengo escuchando en años muy recientes, pero otros colegas han dicho, no sé, será de unos 2, 3 años, ¿no? En el que comenzamos apenas a hablar de salud mental, y creo que es un gran tema, ¿no? Que tenemos ahí pendiente. Continuamos con Inés. Inés, desde tus áreas de conocimiento, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que realizan investigaciones y activismo anticorrupción en México? Hola, muchas gracias por la palabra, por la participación y por haber organizado este encuentro. Creo que todas hicieron un gran trabajo en hablar en cuestiones de los obstáculos que se sufren ejerciendo tanto el periodismo como el activismo. Coincido en muchos aspectos, por ejemplo, lo que decía Chantal de el acoso. El acoso es algo, sobre todo, quienes empezamos muy jóvenes, yo recuerdo que era algo muy común. Creo que con el tiempo es más fácil detectarlo y frenarlo, tanto de autoridades como incluso de entrevistados o fuentes que no son autoridades, e incluso de colegas. Pero quisiera a lo mejor desviarme un poco del guión y hablar como de aspectos más esperanzadores con los que he tenido experiencia. Por ejemplo, haciendo un recuento ahorita, recuerdo que desde que empecé la cobertura de audiencias penales en San Diego, casi toda la prensa que estábamos ahí éramos mujeres. Entonces, creo que ya se han roto como ciertos candados que había. Yo no recuerdo que a ninguna se nos haya, por ejemplo, cuestionado nuestra capacidad para cubrir casos de políticos que estaban siendo enjuiciados, narcotraficantes. Sí creo que es muy frecuente que te subestimen, sea explícita o implícitamente. Tal vez no te van a decir que dudan de tus capacidades, o cuando vas, por ejemplo, a preguntar de un tema de anticorrupción, es muy común que se confunda como la precisión o el profesionalismo en una mujer con agresividad. Creo que es algo que puede parecer que es más frecuente en una mujer que en un hombre que se presenta como serio, como está haciendo las preguntas correctas. Pueden ser preguntas que confrontan, que pueden ser incómodas, y como que se entiende porque es hombre, y a lo mejor cuando eres mujer te ven así como estás siendo muy agresiva, te estás como alterando, ¿no? Eso creo que es algo como muy, muy frecuente, pero creo que en lo personal yo no lo he encontrado como un obstáculo que me impida llegar hasta donde necesito llegar, ¿no? O sea, son cosas que están ahí en el camino, que las superas, y a la otra ya le resta importancia, le sacas la vuelta, ¿no? Hablas con tus otras amigas periodistas y dices, sí, pues este entrevistador casi siempre hace comentarios misóginos, o puede ser como muy inapropiado en lo que comenta, pero continúas. Y con lo que yo me quedo es eso, ¿no? Yo he trabajado con mujeres que abordan temas difíciles y que por suerte no se nos cuestiona ni se nos limita. Entonces creo que también mientras más personas y mientras más mujeres, mejor dicho, estemos enfocándonos en esos temas, pues como dijo Valeria, pues es abrir el campo y que ya de repente deje de ser extraño y se convierta en algo cotidiano. De mi parte es todo. Gracias, Inés. Voy a hacer una pequeña pausa antes de pasar a la siguiente ronda de preguntas para continuar con este tema que había mencionado Adriana sobre las agresiones a partir de la contingencia por el coronavirus.
Doris Gomora, que es la persona que hizo esta pregunta, nos está preguntando si de estas 47 mujeres periodistas que han sido agredidas durante la contingencia, nos pudieras detallar qué tipo de agresiones han sufrido y principalmente en qué estados del país se dieron. Sí, principalmente lo que estamos viendo nosotras en esta contingencia, sobre todo relacionado al acceso a la información, tiene que ver muchísimo con el bloqueo informativo, tiene que ver con sobre todo agresiones que tiene que ver todo el acceso a entrevistas, el permitir también un buen intercambio de información, porque lo que hemos visto y hemos subrayado es que aunque existen estos ejercicios de conferencias de prensa, no hay fuentes y no hay manera también a veces de contrarrestar la información que se da, y entonces lo que hemos visto sobre todo las periodistas que tienen que salir a las calles, a los hospitales, a hacer su labor y su gestión, y muchas veces son impedidos específicamente por funcionarios estatales, ¿no? Que tienen que ver desde el de comunicación social hasta el de seguridad pública. Algo que hemos notado sobre todo es que estas agresiones se están acentuando obviamente en las zonas donde pues tiene penetración de información, que es la de México, tenemos muchas situaciones en Puebla, tenemos también situaciones derivadas en Veracruz, Coahuila y Morelos. Son donde tenemos más referidos sobre todo estos ataques sistémicos, y esto viene acompañado muchísimo con la situación de violencia en línea. Muchas gracias, Adriana, por salirnos del guión y compartirnos esta información, pero bueno, me parece muy valiosa por el contexto que estamos viviendo. Continuamos con la segunda pregunta general. Vamos a regresar con Verónica. Verónica, en este tema que hemos estado hablando, que se han expuesto diferentes tipos de agresiones, desde agresiones externas, agresiones que vienen de autoridades gubernamentales, de la propia sociedad o de los personajes que se incomodan con las investigaciones, hasta agresiones al interior de las propias redacciones. Un tema de salud mental y el desgaste emocional, acoso y hasta la misma apatía social e indiferencia, que también eso nos hace vulnerables a los periodistas. ¿Qué consideras, Verónica, que tenemos que hacer para solucionar estas problemáticas o por lo menos ir disminuyéndolas? Bueno, la primera cosa que yo diría es que tenemos que hablarlas y tenemos que documentarlas también, porque generalmente nosotras documentamos lo que viven otras mujeres. Por ejemplo, yo como activista, como defensora de derechos humanos, documento lo que viven las mujeres que son víctimas de la violencia, que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, mujeres o familiares de mujeres desaparecidas, y generalmente lo que nos sucede a nosotras lo dejamos como de lado. Y justamente una de las cosas que quería decir hace rato, pero por cuestión del tiempo, quería hablar justamente de las repercusiones personales que podemos tener como mujeres defensoras, activistas y periodistas en esta parte de la salud física y en la salud emocional. Me complace mucho que mis compañeras hayan hablado y lo hayan puesto sobre la mesa, porque yo creo que es un tema fundamental. ¿Cómo estamos viviendo quienes estamos haciendo este trabajo esta sensación a lo mejor muchas veces de miedo de cuando estamos en campo, de cuando vivimos una agresión, de cuando estamos escribiendo un texto? Yo de un tiempo para acá me hice muy experta en seguridad digital, por ejemplo, ¿no? Anteriormente yo no cuidaba mi computadora o no cuidaba mi teléfono o el trabajo de campo como lo hago ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos teniendo esas emociones? ¿Cómo estamos viviendo esa salud emocional? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues primero que nada yo lo que plantearía es tenemos que buscar como mujeres periodistas y como mujeres defensoras, activistas, investigadoras, primero que nada sentirnos seguras, poder estar seguras con el trabajo que estamos realizando. Tener buenos salarios, estar bien pagadas, no estar buscando que alguien nos financie, no estar buscando que alguien nos permita, que alguien nos pague un boleto, que alguien nos pague un viático, que podamos realmente
poder satisfacer de manera digna, de manera integral, nuestra alimentación, nuestra salud física, nuestra salud emocional, que tengamos una buena computadora, que tengamos los instrumentos de trabajo, que tengamos un seguro médico. Yo creo que tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a exigir el poder tener condiciones de trabajo dignas, de tener condiciones de trabajo que nos den seguridad, que si estamos enfermas, que si necesitamos ir a un psicólogo, a un terapeuta, necesitamos porque tenemos un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, podamos tener un seguro y cuando estemos escribiendo, no estemos con la angustia de estar escribiendo y pensar que alguien nos puede estar vigilando o que vamos a salir y que algo nos puede pasar. Yo diría que ahí sí tendríamos que estar ya en este momento haciendo un planteamiento de una iniciativa de ley que dé seguridad a quienes estamos documentando estos temas. Y además, el hecho de que seas independiente no implica que no tengas derechos laborales, porque yo siento que a veces en esta nueva forma de trabajar, pareciera que el hecho de que tú seas independiente te pone a ti la responsabilidad. Entonces, hay que buscar el poder tener un diagnóstico y un padrón de todas las mujeres activistas y defensoras que están haciendo un trabajo y que entonces son parte de un gremio, no porque no seas parte de una cadena, de un periódico, de una universidad, no tienes derechos. Y la otra parte también es, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que también ponernos en primer plano. Ponernos en primer plano como mujeres feministas que somos, como mujeres que conocemos nuestros derechos, pero además también como humanas que somos parte de un Estado y ese Estado nos tiene que proveer esa protección y esa seguridad. No es que yo lo voy a buscar, podemos tener muchas redes y tenemos amigas y tenemos colegas que nos ayudan y cuando tenemos un problema corren y están ahí. Pero eso es el primer escalón y eso es el tejido social que nosotras como activistas, como defensoras, como investigadoras, como periodistas, lo hemos hecho. ¿Y lo hemos hecho por qué? Porque no lo hemos tenido desde otro lugar. Entonces, es decir, ya lo hicimos, ya estamos coordinadas, ya somos una red, ya nos conocemos, ya pusimos sobre la mesa las problemáticas, entonces ahora hay que empezar a buscar cuáles son las instituciones del Estado, cuáles son los marcos normativos que necesitamos para tener derechos, porque estamos trabajando por los derechos. Cuando trabajamos estos temas, cuando documentamos la corrupción, cuando documentamos la violencia, cuando documentamos la barbarie, estamos documentando que las personas que son víctimas tienen derechos. No lo hacemos porque seamos buenas personas, lo hacemos porque somos mujeres críticas, porque somos mujeres que tenemos un compromiso social, político, y cuando hablo de político no hablo de política, hablo de una posición política crítica de los derechos humanos de las personas. Entonces, tenemos que empezar a plantearnos estos foros también ahora de mujeres organizadas, pero sobre todo mujeres con derechos desde donde estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. A veces tendemos a asumir que es lo que nos toca, ¿no? O a normalizar también esta violencia, que a veces es muy sutil. Vuelvo al comentario de Valeria de las violencias que vivimos en nuestras propias redacciones, ¿no? Muchas gracias. Continuamos. Quiero hacer un pequeño anuncio en los comentarios de esta transmisión en vivo. Iniciativa Sinaloa publicó una encuesta, la cual les pedimos nos ayuden a contestar, ya sea al finalizar este diálogo. Continuamos con Valeria. Valeria, el año pasado realizaste una gran radiografía de los asesinatos de mujeres en este país y documentaste los vacíos legales a los que se enfrentan las familias de las víctimas al buscar justicia porque los casos no se tipifican como feminicidio o simplemente no se investigan. ¿Nos puedes contar sobre el reportaje y las técnicas de periodismo de investigación que utilizaste y también si tuviste riesgos o consecuencias al momento de realizar esta investigación?
Claro, con mucho gusto. Bueno, para esta investigación es el segundo capítulo dedicado a una pues ardua investigación que tengo sobre feminicidios que inicié desde 2015. La primera publicación se hizo en febrero de 2016. Esta última fue en marzo de 2020 y enfocada en específico de la impunidad. ¿Qué herramientas de investigación utilicé? Bueno, tiene una metodología que creo que le puede servir a más personas que puedan dedicarse a investigar este tipo de temas de derechos humanos de desapariciones, por ejemplo, cuando quieres contrastar las cifras oficiales con los datos reales. Lo que yo hice fue hacer 4 solicitudes de acceso a la información a cada uno de los estados de la República Mexicana. Eso fue para empezar, solicitando el número de homicidios dolosos con víctimas femeninas y que me dieran la causa de muerte. Todo lo pedí en un periodo de tiempo de 2012 a 2019 para esta última publicación. Contemplé este periodo de tiempo y después pedí también cuántos feminicidios tenían registrados en el mismo periodo de tiempo, todo en cada una de las procuradurías, ahora fiscalías de cada parte de la República Mexicana. Y las otras 2 solicitudes que son la clave para encontrar la cifra negra y que después nos derivó en el dato de la impunidad son cuántos homicidios dolosos con víctimas femeninas presentaban rastros de violencia sexual y cuántos presentaban rastros de mutilación. ¿Por qué estas 2 solicitudes son tan importantes? Bueno, primero que nada, para yo iniciar este trabajo y entender qué era feminicidio, porque honestamente cuando yo inicié con esto, pues sabía de feminicidio lo que uno lee en los periódicos, lo que uno escucha, pero no sabía legalmente qué significaba, ¿no? Entonces, si quería poder reflejar la problemática real del feminicidio en México, tenía que entenderla primero. Entonces, me puse a analizar todos los códigos penales, tanto los códigos penales estatales como el Código Penal Nacional, para analizar para analizar qué dicen sobre feminicidio. Ahí fue donde detecté que hay 7 causales que diferencian el homicidio doloso de un feminicidio. En estas 7 causales entran varias, ¿no? Entra que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto en vía pública, que haya sido privada de su libertad previamente, que haya habido incluso denuncias de acoso o violencia previa y, bueno, que exista rastros de violencia sexual o rastros de mutilación. Son las únicas 2 que permanecían en toda la República Mexicana. Esas eran las únicas 2 causales que seguían en todo el país cuando estábamos hablando de qué era un feminicidio en México, ¿no? Entonces, sabiendo eso, yo pude determinar, según mi hipótesis de trabajo, era que si yo lograba contabilizar cuántos homicidios dolosos con víctimas femeninas presentaban rastros de violencia sexual o rastros de mutilación que no habían sido contabilizados como feminicidios, pues yo podría tener una cifra negra sobre este delito. Inicié las solicitudes pensando que tal vez me negarían la información, pero no contestaron todos los estados. Afortunadamente los estados dieron la información para el primer capítulo, que fue el publicado en febrero de 2017. ¿Por qué quiero hacer esa separación? Porque para este último reportaje, el de marzo de 2020, ya hubo estados que no me daban todas las causas de muerte porque entendieron que si me los daban yo podía saber que estaban haciendo mal al momento de tipificar. Entonces, analizando esto, empezamos a contabilizar cuántos homicidios dolosos tenían rastros de violencia sexual, cuántos tenían de mutilación y, por ejemplo, en el último periodo de tiempo, de 2012 a 2019, teníamos 3.056 feminicidios, esa era la cifra oficial, pero había más de 12.000 casos de mujeres asesinadas con características aplicables para ser tipificados como feminicidios y que fueron ignorados por las autoridades. Estamos hablando que en los últimos 7 años, más de 15.000 mujeres fueron asesinadas de manera extremadamente violenta, pero solamente de esos casi 15.000 o más de 15.000 casos, solo 3.056 fueron tipificados como feminicidios. Además de eso, o sea, teníamos, no sé, 2.000 casos de mujeres con rastros de violencia sexual, con rastros de mutilación que fueron ignorados por completamente, mujeres que fueron asesinadas a golpes, que fueron estranguladas, cualquiera de estas cosas aplicables según los códigos penales estatales y que fueron completamente ignorados. Esa fue la primera pauta del reportaje enfocado en feminicidios. Después siguió la impunidad. Ok, ya sabemos que están tipificando mal las autoridades, ya sabemos que no están haciendo bien su trabajo, pero de estos 3.056 feminicidios que existen de manera oficial, que son investigados como tal, ¿realmente qué pasa? ¿Cuántos feminicidios logran estar tras las rejas después de esto? Ya sabemos que asesinaron a una mujer, en cuántos casos la autoridad logra pues detener al responsable, ¿no? Entonces empezamos después un rastreo, iniciando, creo que fueron más de 7 u 8 solicitudes de acceso a la información, esos ya fueron al Poder Judicial, o sea, ya fueron a más entidades para pedir esta información, donde solicitamos algunas partes clave. Por ejemplo, cuántas carpetas de investigación
investigación se habían abierto por el delito de feminicidio, cuántos detenidos había por el delito de feminicidio en el mismo periodo de tiempo, todo dividido por año, y después cuántas sentencias condenatorias tenían y cuántas sentencias absolutorias. Pero eso no es todo, aparte queríamos cuántas sentencias condenatorias irrevocables y cuántas absolutorias irrevocables existen por el delito. ¿Por qué irrevocables? Porque son las que ya no se van a caer, son las que ya causaron Estado y son de las que podíamos incluso aspirar a acceder a esta versión pública del expediente para ver las causas por las cuales lograban detener a estos feminicidas. ¿Qué detectamos después de este análisis que nos llevó aproximadamente un año? Porque pelear esas solicitudes fue algo bastante extenso, no fue sencillo obtener esta información. Bueno, logramos descubrir que de estos 3.056 feminicidios que aparecen oficialmente, según las respuestas de las procuradurías y fiscalías, solamente se habían detenido alrededor de 1.700, si mal no recuerdo, feminicidas, pero eso no significa que estos 1.700 estén entre las rejas, porque realmente había, si mal no recuerdo, eran como 1.200 o no, 700, perdón, feminicidas en los últimos 7 años que habían sido detenidos. Estamos hablando de un embudo donde poco a poco todo se iba bajando. Uno habla de 3.056 y al final te das cuenta que es nada el número de feminicidas detenidos. Y por si fuera poco, teníamos alrededor de 1.000 sentencias absolutorias que también fueron, significa que el feminicida quedó en libertad. Esto era un punto muy importante porque nos interesaba saber por qué los habían liberado, si realmente era porque no tenían al responsable adecuado, porque habían agarrado a una persona que no tenía nada que ver con el caso, o porque la Procuraduría y la Fiscalía, porque la defensa no logró, más bien la defensa le ganó a la Fiscalía y la Fiscalía no pudo detener el caso. O sea, queríamos entender qué pasó. Iniciamos ahora el rastreo de estas carpetas, de estas investigaciones, de lo que fue de las sentencias absolutorias para lograr obtenerlas y lamentablemente no nos dieron todas las versiones públicas de las sentencias absolutorias. Solo logramos acceder a 20, lo cual decíamos es nada, o sea, es un número muy pequeño para poder saber qué está pasando en todo el país. Hasta que hablando con los editores en varias mesas analizando este tema, dijimos, a ver, son las únicas que va a haber transparentadas porque no nos van a dar todas. Esto es la única información pública que hay, entonces sí es oro, porque con esta información vamos a poder saber qué está pasando. ¿Por qué se están cayendo los delitos de feminicidio? ¿Por qué no están logrando condenar a los feminicidas? Estas carpetas no lo van a dar. Empecé a leer cada uno de los expedientes y ahí me di cuenta que no se caían los casos porque hubieran tenido un feminicida que no hubiera tenido nada que ver o porque hubieran tenido un responsable que jamás estuvo en la escena del crimen, sino porque las autoridades no hicieron una buena investigación en el proceso del asesinato. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básico. Teníamos un caso que me parecía muy alarmante de una mujer que fue asesinada en un motel. La mujer entra con su pareja, entran a un motel, los recibe una de las trabajadoras, ella es la que les da la habitación y sale posteriormente ellos entran como a las 10 de la noche, los dos, y como a las 5 de la mañana, si mal no recuerdo, sale solamente el hombre. La mujer que los había recibido lo topa y le dice, oye, ya desocuparon la habitación para poder entrar a limpiar, y le dice, no, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir. Mi pareja se quedó descansando, está dormida, ya va a salir como a las 8 de la mañana y ya pueden limpiar la habitación. Ah, perfecto. Entonces ella, respetando la intimidad, deja que él se vaya, espera que la mujer desocupe la habitación. Pasan las horas, nunca dan el reporte de que se liberó la habitación. Llegan, creo que son la 1 de la tarde, jamás nadie reporta, entonces ellas piensan que a lo mejor la chica ya se fue y no reportó su salida, y cuando entran se dan cuenta que hay un olor demasiado desagradable. Al abrir la ventana encuentran el cuerpo de la mujer tirado en la alfombra. El caso es muy horrible porque en la carpeta, de hecho, vienen detalles de cómo la encuentran, cómo fue que la asesinan. Cuando uno encuentra todo esto y va leyendo este expediente, dice, ahí tienes al asesino, sabes con quién entró y sabes quién lo vio salir. ¿Qué vas a hacer? Que uno piensa rápidamente de acuerdo a las muchas series que existen incluso de detectives y a lo que uno ve en las noticias, dices, pues tienes una cinta donde tienes a la persona que entró con la mujer antes de que la asesinaran. Y es lo que tendrían que haber pedido como evidencia para empezar. Bueno, lamentablemente las autoridades no piden esa cinta de grabación hasta 3 meses después de iniciar la investigación. Y la autoridad ni siquiera es la que va y rescata esta información, sino que como nunca van a recogerla y se sabe que es necesaria, el representante legal del hotel es el que decide separar la cinta de las cámaras de video y llevarla a las autoridades porque sabe que es importante. Al momento de ser el que toca esta evidencia, cae en un concepto que se le conoce algo así como la manzana podrida, donde ya no se sabe si estuvo alterada, si alguien la
si es realmente la grabación de ese día, si no es de otro. Entonces, en automático, la evidencia clave donde se ve a la mujer asesinada, entrar con la persona que la asesinó, queda invalidada, y como ya no tenían otro registro porque no hicieron buenos análisis para saber si había ADN, porque obviamente había rastros de violencia sexual, no se hizo un buen análisis para checar y hacer una compatibilidad con perfiles genéticos, el hombre o sea, nunca se logró un perfil que perseguir, ¿no? Entonces, al momento de perder la cinta, pues el caso se va a la basura. Otro caso similar de un auto donde asesinan a una mujer, el auto duró 3 años en un corralón de la fiscalía sin hacerse el peritaje adecuado, ni siquiera hacerse la llamada cadena de custodia que verifica quién ha tenido contacto con estas evidencias. Jamás se hace este seguimiento hasta 3 años después, y después de esos 3 años descubren que en el asiento del copiloto hay sangre de la víctima que concuerda con la víctima de feminicidio, pero al estar 3 años a la intemperie sin una cadena de custodia adecuado, otra vez la evidencia detectada en el automóvil es inválida, y entonces se elimina, y la única evidencia clave pues vuelve a permitir que la persona dueña del vehículo, que era la expareja de la mujer asesinada, salga en libertad. Y así una cadena de casos en cada una de las 20 expedientes que obtuvimos, donde nos damos cuenta que no se libera al feminicida o al presunto feminicida porque no tenga nada que ver con el caso, sino que se le libera porque la autoridad no hizo la investigación adecuada, no hizo lo que tenía que hacer, que es lo que llamamos legalmente como el debido proceso, que no es otra cosa más que acordonar bien las áreas de evidencia donde se asesinó a la mujer, tener una buena cadena de custodia, saber cómo incluso interrogar a los sospechosos, porque también hay casos donde se interrogó a sospechosos, donde se pidió esta declaración donde los sospechosos declaran haber asesinado a las víctimas, pero sin presencia de un abogado, sin seguir los protocolos adecuados, lo cual permitió que también esas declaraciones siguieran inválidas, y al final otra vez un caso más de feminicidio perdido, ¿no? Esto me lleva a un punto muy importante que creo que vale mucho la pena mencionar al hablar de este reportaje, porque eso me dejó una gran enseñanza como periodista también, es la responsabilidad que tenemos nosotros, los medios, al momento de abordar estas historias. ¿Por qué? Porque, bueno, el caso muy famoso a principios de año, la mujer que fue asesinada terriblemente, y que encima de todo los periódicos, algunos tuvieron el descaro de poner la imagen de la mujer descuartizada, desollada en primera plana, como si el morbo fuera lo único importante el momento de asesinar a una mujer. ¿Qué pasa con este tipo de historias? Que no solamente para hoy. Después veíamos el video del presunto responsable, la expareja de la mujer que fue asesinada, donde está declarando completamente por qué la asesinó, que perdió el control, que no sabía qué pasó, y tenemos ahí a alguien grabando el video y el tipo sangrando, diciendo todo, pero como perdido, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de evidencias de acuerdo a lo que yo leí en las carpetas pasadas? Bueno, que este testimonio que uno puede decir, ahí lo tienes, está diciendo realmente cómo fue que asesinó a la mujer, pues al final una defensa realmente capacitada y con 2 dedos de cerebro y que lleva la delantera sobre la fiscalía puede decir, a él lo golpearon, lo obligaron a decir lo que dijo, y esa grabación queda inválida y él jamás asesinó a la mujer. Entonces, al momento de nosotros estar replicando esos videos, nosotros como medios, porque hubo algunos reporteros que en sus redes sociales compartieron esas grabaciones, hacen y ayudan a que la defensa de este presunto feminicida pueda después salirse, a encontrar la ventanita adecuada para librarse de este tipo de casos, ¿no? Entonces, ¿por qué este reportaje para mí es tan importante y por qué creo que es tan valioso la información? Uno, porque hay información pública de todo el estado, de todo el país, perdón. O sea, tú puedes ver información de este índice de impunidad y de esta cifra negra en cualquier parte de la República Mexicana, pero además tiene estas carpetas de investigación que por primera vez son públicas, estos expedientes donde nos dicen por qué estos feminicidas fueron liberados, ¿no? Y donde nos explica que el Estado no solamente ha permitido que exista esta cifra negra, sino que además está abrazando al feminicida en lugar de los familiares de la víctima y a la víctima, dando un mensaje de que en México se puede asesinar a una mujer y no va a pasar nada. Uno, porque posiblemente ni siquiera lo investiguen como tal y termine escondido en el bolso de los homicidios dolosos, perdido el asesinato de esta mujer. Y dos, porque si aún así te encuentran, la autoridad va a hacer todo lo posible para que salgas en libertad porque no va a investigar adecuadamente, ¿no? Entonces, esta metodología que realmente fue compleja, llevó un año porque es pelear por transparencia, expedientes, es estar analizando y comparando las cifras oficiales del secretariado y de cada fiscalía con lo que incluso por transparencia
transparencia me reportaban que era muy diferente. Yo veía las cifras del secretariado versus lo que tenía en fiscalía y era nada, entonces era estar hablando a cada procuraduría y fiscalía verificando la información y darte cuenta que cada que capturas un nombre en una casilla en tu base de datos estás hablando de una vida, ¿no? Había un momento en el que decías 50 y tantas mujeres descuartizadas y decías, Dios, 50, son 50 vidas, ¿no? O sea, es un tema demasiado profundo y demasiado complejo, pero que creo que es importante porque cuando hablamos de feminicidios o cuando hablamos de desaparición o cuando hablamos de trata, es muy común que se piense que ya se ha dicho todo, que se piense que, ay, sí, otro reportaje más, sí, pobrecito, que no sé qué, pero estos tipos de reportajes le dan la vuelta porque siempre hay una manera diferente de contar una historia, siempre hay una manera desde el periodismo, desde el activismo en el que podemos darle fuerza a esta historia para que la autoridad no normalice esta violencia, para que la ciudadanía no normalice esta violencia, que es todavía más importante, porque pasa que después es como que sí, a las mujeres se les está matando, sí, a los niños se les está violando, sí, ya sabemos que está pasando eso, no, tenemos una gran labor periodísticamente y desde el activismo tenemos una gran tarea por cumplir, que es lograr reflejar y esta indignación en este tipo de temas y que no quede nada más en otra nota que va perdida en la nota roja o en la portada del Morbo, ¿no? Entonces, básicamente esto fue de lo que trató el reportaje. El reportaje lo pueden encontrar tanto en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como en el perfil de Conectas, que fue una organización que se dedica al periodismo en América Latina con base en Colombia y en Estados Unidos, que también estuvo apadrinando este reportaje, por si no lo han leído. Es bastante extenso, sé que es una lectura fuerte, pero creo que es un tema importante porque, insisto, ayuda a reflejar todos estos vacíos legales que siguen abrazando a los feminicidas y no a las víctimas de feminicidio. Gracias, Valeria. Nos preguntan en la transmisión en Facebook, Berito Portugal pregunta si crees que hubo corrupción en los casos que quedaron impunes. Es muy probable que exista corrupción. O sea, el acceder al expediente no me permitió determinar en cuántos casos había involucrado corrupción, pero, por ejemplo, hablando con abogados o hablando con familiares de víctimas en algunos estados como Chiapas, que es donde han liberado feminicidas y han salido en notas en toda la República Mexicana que han liberado feminicidas, las familias decían, es que ha llegado alguien del interior de la fiscalía, ¿no? O conoce a un juez que le ayudó. Entonces, o sea, sí existe por decirlo, rumor de que sí puede estar ligado a la corrupción y yo no puedo determinar en cuántos casos sí hubo corrupción o no, pero sí es muy probable porque lamentablemente en este tipo de casos el que tiene más dinero gana, ¿no? Los mismos abogados me lo decían, el que tiene más dinero y tiene más capacidad de mover las cosas en tiempo, pues puede salir victorioso y lamentablemente los familiares de víctimas de feminicidio en su mayoría son personas que no tienen los recursos para enfrentar una batalla legal tan extensa como lo es el pedir justicia para una víctima de feminicidio. Hay familiares de víctimas que han tenido que ser desplazados porque encima de sufrir la pérdida de un familiar, de una mujer, de hermana, madre, amiga, lo que sea, o sea, en medio de perder a esta vida, pues además sufren amenazas por parte de los responsables, como es un caso de una de las madres con las que platiqué, que vivía en el Estado de México, ahora fue trasladada a otro estado por seguridad. Y entonces ahí vemos este mecanismo donde ella incluso decía, es que allá hay corrupción porque a ellos no les han hecho nada, aunque a mí me gritaron y me amenazaron de muerte en una de las audiencias. Es un tema bastante complejo y yo creo que lamentablemente, como lo han dicho los familiares de víctimas, pues entre más dinero tengas y entre más cercanía tengas y más abogados influyentes conozcas, es más fácil que salgas victorioso. E incluso si lamentablemente lo hemos visto, o sea, si tu caso no se hace viral, parece que no lo resuelven rápido. Cuando ha habido una muerte de una mujer y se logra hacer una campaña rápida en todas las redes sociales para exigir justicia, la autoridad mágicamente encuentra al responsable o encuentra grabaciones en menos de una semana y dices, a ver, ¿por qué lo pudiste hacer por algo que se hizo viral y no lo puedes hacer por las 10 mujeres asesinadas diariamente, a menos que te estén tocando la puerta y diciéndote que este caso es importante? Entonces, ahí es donde vemos el tipo de presión social o el tipo de presión económica que necesitan las autoridades para ponerse a trabajar, lo cual es muy triste, porque todas las vidas, sin importar si alguien tiene la campaña adecuada de Twitter o los abogados más carísimos del país, todas esas vidas importan y todas merecen justicia. Claro, muchas gracias. Haré una pausa para comentarles que este webinar se realiza como parte de las actividades de Iniciativa Sinaloa dentro del proyecto Hub de Periodismo de Investigación en la Frontera Norte, Border Hub,
Este es un proyecto internacional del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers y con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, el cual tiene el fin de promover el periodismo de investigación y el análisis de datos para la transparencia y la rendición de cuentas en la frontera de México y Estados Unidos. Y bueno, continuamos con Chantal Flores. Chantal, eres una periodista independiente que se ha especializado en cubrir esta otra tragedia que en México, que es la de tener a miles de personas desaparecidas. Tú has hecho un trabajo internacional en el tema y te ha tocado escuchar historias de mujeres que buscan hacer sus familiares en otros motivos y situaciones distintas a las que se viven en México, pero que finalmente tienen el mismo dolor, ¿no? No te estoy, perdón, Miri, es que se cortó, no te estoy escuchando. Hablaba de tu experiencia a la hora de hacer la cobertura de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos en diferentes países en los que has estado. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. Bueno, ha sido, no sé, creo que han sido tantos años que es difícil como poder contar de forma breve mi experiencia. Pero bueno, los primeros años empecé aquí en México en 2014 y realmente yo me empecé con 3 estados que eran Coahuila, Sinaloa y Guerrero. Al final ya me quedé solo con Sinaloa y Coahuila por diferentes razones, recursos, etcétera, ¿no? Y principalmente mi objetivo era investigar el uso de las ciencias forenses en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Obviamente eso implicaba ir a búsquedas con los colectivos de Sinaloa y Coahuila, y creo que después de 2 años llegué a un punto donde normalicé no solo la desaparición, pero también el trato a restos humanos o la falta de dignidad, ¿no?, en el trato de restos humanos en el país, porque, bueno, bien sabemos que no hay una infraestructura fuerte en cuanto a servicios forenses en el país, ¿no? Entonces, después de ver tanto hueso, que realmente son seres humanos, no, pero mi cerebro nunca pudo ponerlos en el mismo plano, y encontrar fallas en el sistema de justicia mexicano, tuve que tomar una pausa y dije, a ver, no somos el primer país que estamos enfrentando esto. Digo, yo sé que siempre caemos en pues es México, ¿no? Para contestar tantas problemáticas que enfrentamos. Sí, somos México, pero también no somos el único país enfrentando una crisis de desapariciones. Entonces ahí es cuando decidí ver a Colombia, aunque es un contexto diferente. Fue como que donde encontré un poquito más de similitudes, sobre todo desde la cultura y nuestra relación con las ausencias, ¿no? Con los rituales, con el trato, con la importancia de darle dignidad a restos humanos, ¿no? Entonces, después de un crowdfunding, porque obviamente como soy periodista independiente, todos mis planes siempre se retrasan por la falta de apoyo, pero pude conseguir algo de dinero por medio de un crowdfunding y viajé a Colombia un mes en 2017 para, digamos, visitar diferentes instituciones, colectivos. La mayoría son colectivos de madres, ¿no? Porque obviamente hay que ver también la desaparición forzada con perspectiva de género, porque impacta de diferente forma. En el caso es que sobre todo las mujeres son pues las víctimas, ¿no? Obviamente en México ha cambiado mucho el patrón, aunque sí, y ahorita la base de datos estadísticas de desapariciones forzadas son todo un guato, pero bueno, usualmente tienden a desaparecer los hombres y son las mujeres las que viven el impacto de la desaparición forzada, pero en México ya no se puede generalizar eso, hay muchísimas mujeres también desaparecidas con otro objetivo, ¿no? Con otros fines. Pero bueno, no quiero como que meterme en todos esos detalles ni caer en generalizaciones, pero una vez estando en Colombia, empecé a identificar como que
fue tanto el impacto emocional de hacer búsquedas con los familiares que puse en un pedestal a las ciencias forenses, ¿no? Como que si le invertimos a las ciencias forenses y capacitamos a mucha gente, si metemos todo esto y tenemos el súper sistema forense en el país, vamos a poder garantizar justicia, vamos a poder identificar a personas desaparecidas, garantizar la no repetición, ya sabes, todas estas cosas de justicia transicional que se ven muy bonitas en papel, pero que nadie ha logrado, o al menos en los países que yo he estado nadie lo ha logrado, ¿no? Y bueno, en Colombia fue una desilusión más, porque así es el periodismo, ¿no? Como que desilusión tras desilusión, y que bueno, regresé a México e intenté como que empezar a armar un rompecabezas, ¿no? De diferencias, sobre todo desde el trato de las instituciones. Fue algo irónico que yo viajé a Colombia justo después de que se firmara se me fue el nombre, el acuerdo de paz, ¿no? Que garantizaba como que ya por fin iban a tratar todo el tema de desaparición forzada. Y pues no, realmente no, había muchísimas fallas, había muchísimas, o sea, todos los problemas sociales que tiene un país a nivel micro se reflejan o se exacerban cuando se habla de desaparición forzada, ¿no? O sea, todo se ve más potente ahí. Que en México se ha visto mucho, ¿no? El estigma que hay alrededor de la persona desaparecida, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo en Nuevo León, acá en Nuevo León, no sé, está muy marcado quién desapareció, quién fue desaparecido y quién fue secuestrado, ¿no? Y eso lo marca el municipio al que vives y tu clase social. Pero bueno, regresando a Colombia, pues encontré muchas similitudes en cuanto a las manifestaciones de la corrupción en el tema de desaparición forzada, ¿no? Y lo difícil, porque son sistemas, pues, que son muy opacos, que les falta mucha información, que no hay capacidad de absorber la magnitud de lo que ha sucedido en los países, ¿no? O sea, estamos colapsados y creo que nunca nuestros gobiernos han llegado a admitir eso. Y si un gobierno no admite eso, nunca, pero nunca vamos a poder escuchar a las sobrevivientes, ¿no? A las familias de las personas desaparecidas. Entonces, en vez de facilitarme Colombia mi investigación, se volvió más grande, ¿no? Porque en Colombia aparte encontré muchísimos casos de una familia, no solo estaba enfrentando la desaparición de una persona, pero estaba también enfrentando el asesinato extrajudicial de otro miembro de la familia, desplazamiento forzado, o sea, eran muchas cosas que estaban enfrentando las familias allá, ¿no? Y aparte que obviamente, pues al final del día hay una barrera que pues, soy extranjera, ¿no? O sea, por más que venía con cierto bagaje y conocimiento de mi experiencia en México, pues sería una barrera donde yo no entendía al 100% la historia de ese país, ¿no? Y muy apenas entiendo la de mi país. Pero bueno, aún así decidí enfocarme en los Balcanes. ¿Por qué? Aún me lo pregunto. Porque ahora tengo 5 países que es muy difícil explicarlo o ponerlo todo junto en un proyecto. ¿Pero por qué escogí los Balcanes? Porque los Balcanes tienen la tasa de identificación más alta de personas desaparecidas, ¿no? Porque obviamente es un contexto muy diferente, igual que México, Colombia, o sea, la desaparición forzada hay que verla a través de perspectiva de género, de un lente cultural, político, social de cada país, no se puede generalizar. Pero las emociones, lo que he encontrado, el impacto en la salud mental, sí es muy universal, ¿no? O sea, eso es, creo, lo que une mi investigación, lo que la vida diaria, el impacto en las rutinas y en la dinámica familiar de todas estas personas y sobre todo madres, ¿no? Y cómo han cambiado las redes de mujeres. A mí eso es lo más interesante, cómo en estas familias, en estas comunidades, se han creado nuevas redes de mujeres a través de estas ausencias y de la inacción de los estados, ¿no? Pero bueno, en los Balcanes se logró una mayor identificación de personas desaparecidas por muchos factores, pero principalmente porque hubo una cooperación internacional, porque hubo fondos, ¿no? Que es lo más importante, hubo fondos y hubo voluntad política. Eso es lo que se veía desde fuera.
una vez que llegué allá en campo, encontré otra realidad, ¿no? Que era el problema en las instituciones locales, digamos como que los CEMEFOS de allá, ¿no? O las instituciones forenses de allá, que vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea, es un reflejo de nuestras sociedades con impunidad, con corrupción, con historias de guerra, ¿no? Obviamente es diferente el conflicto de guerra que hubo en los Balcanes al que hay aquí en México, pero somos sociedades que tenemos un deterioro de capacidades increíble, tenemos una fuga de energía mental, emocional y física que no estamos viendo cómo está impactando el desarrollo. O sea, en los políticos, nuestro presidente habla del bienestar general. No podemos hablar si no reconocemos que somos sociedades con miles y miles de sobrevivientes, con miles y miles de víctimas que no han recibido ninguna atención psicológica, ningún reconocimiento de sus vivencias, ¿no? Entonces, todo esto se volvió demasiado grande para mí personalmente en los Balcanes, porque era lo mismo, sacando los contextos políticos, las causas de desaparición, no hay un gobierno que realmente escuche y atienda a las víctimas, ni aquí ni en los Balcanes, ¿no? Digo, no he ido a todos los países que tienen problemas de desaparición forzada. Entonces, mi problema ahorita, que creo que es algo que también estamos viendo ahorita con la pandemia, los sistemas no sirven, ¿no? O sea, no importa que tanto investigue, siempre voy a encontrar la misma pared, que es este sistema, ¿no? Que estamos viendo aquí en México, pero también ya lo estamos viendo a nivel global, y que esta red no es solo aquí, es una red global de corrupción, de impunidad, de opresión, de represión. Entonces, ahorita estoy en una crisis, porque digo, ¿hacia dónde voy con mi investigación? ¿No? Ya sé, voy a exponer las historias devastadoras de las mujeres, voy a exponer las fallas de esas instituciones estatales y federales, pero ¿qué más? Al final del día mis historias van a seguir viviendo dentro de ese sistema, ¿no? Inclusive la publicación de mi investigación es un gran cuestionamiento. ¿Quién me lo va a publicar, no? O sea, ¿a qué sistema es parte esa publicación o ese espacio, ¿no? De información. Digo, sí, ahorita, sobre todo en Latinoamérica, hemos tenido un boom de medios de periodismo independiente, pero no pagan, no tienes que hacer el trabajo gratuito, o su alcance es mínimo, es nicho. A veces siento que solo los reporteros nos estamos compartiendo las investigaciones y no llegan a nadie, ¿no? O por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando en las redes sociales, los diferentes debates se quedan ahí, ¿no? Y nos olvidamos que en México cuántas personas tienen acceso, primero a Internet y segundo a un Twitter, a un Instagram, ¿no? Entonces, por eso ahorita estoy en una crisis, ¿no? Porque hay mucho, creo que ahorita estoy logrando ver desde afuera el alcance o las manifestaciones de este sistema, ¿no? Que usa, pues, todas estas actividades de corrupción, de impunidad, en diferentes aspectos, desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Ya hablé mucho, ¿verdad? Ya mejor me callo. Bueno, está bastante interesante lo que nos estás contando, y si me permites, creo que lo tienes ya bastante claro. Vamos a pasar con Inés García. Inés, este año te estrenas junto con otros colegas en Baja California con un portal de noticias independiente, Punto Norte. Síganlo, se los recomiendo. Creo que están haciendo un gran trabajo documentando la información en Tijuana, en Baja California y también del otro lado de la frontera. Cuéntanos cuál es el ambiente de seguridad, tanto jurídico como físico, al que se enfrentan las mujeres periodistas en la línea fronteriza de Baja California. Y también, ojalá pudieras hablarnos del trabajo que te has especializado, que es el de exponer casos binacionales con documentos de la Corte de Estados Unidos, que creo que es una herramienta a la que pocos periodistas estamos recurriendo, gran parte por desconocimiento, y donde hay, pues creo que un tesoro ahí de información. Hola Miriam, hola a todas. Sí, efectivamente creo que voy a empezar con la segunda pregunta. Al ser, bueno, el contexto básico, ¿no? Tijuana tiene el cruce fronterizo más transitado en el hemisferio occidente, prácticamente en todo el mundo. Esto significa pues millones y millones de personas que cruzan diariamente la frontera, y precisamente hay un delito que se comete en Tijuana,
es muy probablemente que hay un vínculo con San Diego, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de lavado de dinero, crimen organizado, corrupción. Voy a hablar ahorita de 3 casos así muy breves que creo que resumen esto. En marzo, en Punto Norte, como dice Miriam, que es un medio de comunicación que fundé junto con Isaí Lara. Isaí tiene casi 13 años, ejerciendo el periodismo, yo 8. Y quisimos fundar algo diferente, algo que hablara como mucho en las audiencias locales y que justo pudiera como localizar temas que personas de Tijuana y que personas de la frontera sintieran como, entiendo como por qué se hace esto, o esto me habla más, o sea, ¿qué sabe todos en Tijuana o con qué se especializan todos los medios? Por ejemplo, el año pasado en Tijuana se cometieron 2.519 homicidios. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo, Tijuana es la ciudad con más feminicidios, no homicidios de mujeres, sino feminicidios como tal, categorizados en lo que va del año. Y en lo que va de 2020 hay un total de 850 homicidios dolosos más o menos, ¿no? Entonces ya todos sabemos que es una ciudad súper violenta, sabemos que es una de las principales puertas de drogas, Estados Unidos, hacia Asia, hacia otros países. En marzo nos encontramos con una banda de secuestradores que cobraban los rescates de sus víctimas y que asesinaban a las víctimas. Los detuvieron en un operativo en un motel de Tijuana donde llevaban a las víctimas y estaba un señor a quien justo con esto de la pandemia le ofrecieron venderle productos como latas, cosas que escaseaban. Él tenía un mercado de abarrotes a un muy buen precio. El señor acude junto con un amigo, así literalmente un amigo que vivía al lado de la tienda, lo secuestran, al amigo lo asesinan porque él les dice la verdad que no tiene dinero para pagarles y al comerciante lo mantienen secuestrado en el hotel. En el operativo lo rescatan. Dimos a conocer quién era esta persona que asesinaron, porque entre 850 personas que han matado en medio año, pues los nombres de repente se pierden, encuentras a la víctima pero no sabes quién es. La gente ya tiene como esta idea de que si en Tijuana te asesinan por un disparo de arma de fuego es porque estabas involucrado como en una actividad ilícita. Lo encontramos, nos dimos cuenta pues de que no tenía familiares, como dijo, nadie lo reclamaba en el CEMEFO. Esta era una de las como 20 víctimas que esta banda asesinó, y al mes de que pasa eso nos encontramos con la segunda parte. Encuentran en San Diego, California, esta ciudad que está colindante con Tijuana, a la otra parte de esta banda de secuestradores. Era una chica embarazada de 19 años, súper joven, y su novio, y esta chica al tener doble nacionalidad podía cruzar a Estados Unidos a cobrar los rescates de los familiares de los secuestrados en Tijuana. Y esto suena así como wow, pero en realidad pues es algo muy común, ¿no? O sea, los lazos criminales entre ambas ciudades están muy interconectados. Esta chica cruzó 3 veces, todo quedó documentado en cámaras, videograbaciones, testigos, las familias, llamadas. O sea, fue una investigación conjunta entre el FBI y lo que es la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, que es una de las más reconocidas a nivel nacional en cuanto a la solución de secuestros. Entonces nos dimos con esta segunda parte, encontramos a las víctimas, hubo familiares de víctimas que leyeron nuestro reportaje y que literalmente nos comentaron, nunca pensé ver la cara de la persona que asesinó a mi papá, ¿no? O sea, cosas así que te hablan de una necesidad como de las audiencias de conocer más allá de los casos, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo. En febrero detuvieron a 2 policías en Tijuana que habían cruzado a San Diego a planear un robo de $1 millón en una casa, así que había en efectivo, ¿no? O sea, era una banda, pues, de delincuentes. Contactaron a 2 policías activos en Tijuana que al salir de su turno en Tijuana dijeron, ay, vamos a cruzar la frontera, a aventarnos como esta actividad ilícita y traernos dinero. Los detienen también allá, acudimos a la audiencia. Ahorita hay una pausa general como en todo este tipo de temas porque en Tijuana siguen suspendidas las audiencias penales, me imagino que en otras partes del país es igual, presenciales se hacen todas de forma virtual para evitar precisamente la propagación. La última audiencia en la que yo fui ya había la contingencia sanitaria porque es a criterio de los jueces, o sea, cada juez recibe el caso y dice, yo decido hacerla presencial o yo decido hacerla virtual, y cuando es virtual no hay acceso para la prensa, no hay un salón donde podamos ir a verla, entonces todo se queda como en pues a ver qué nos dicen del Poder Judicial que pasó, ¿no?
Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos policías, fuimos a la audiencia, en San Diego también estuvieron suspendidas un tiempo, pero sí creo que hay como un campo muy rico como en cuestión informativa de poder conectar cosas que parecen aisladas, ¿no? Entonces, eso es como parte del esfuerzo que hacemos. Ahorita, en serio, cuando Valeria empezó a hablar del caso del feminicidio del motel, hay un caso casi idéntico en Tijuana. En 2014, un médico de nombre Armando Otañez Merlos fue detenido por el feminicidio de su novia, tenía 19 años, se llamaba Giselle Carolina y estaba embarazada de él. En su momento, la entonces Procuraduría pues, dio a conocer el caso, dijo que fue prácticamente lo mismo, entran a la habitación del motel, en este caso salen los dos juntos y ella aparece sin vida dentro de una alcantarilla. Él deja una nota escrita así a computadora de suicidio para intentar como encubrir su crimen. Rescatan el cuerpo, lo localizan, lo identifican, empiezan todas las pesquisas, todas las investigaciones, encuentran en el iPad de él la carta escrita de suicidio, conectan, encuentran la videograbación, encuentran todo, lo detienen, ¿no? Entonces el caso quedó ahí, ya justo lo que dice Valeria, como queda esta idea en la opinión pública de que ya hay un feminicida detenido, se hizo justicia y demás. Pasan 3 años, este caso entró en el antiguo sistema de justicia penal porque todavía no entraba en vigor el nuevo en Tijuana, pasan 3 años y pues empecé a investigar qué había pasado y pues había sido liberado con una sentencia absolutoria. La defensa de este muchacho que ahorita está libre y que a partir de esta nota donde dimos a conocer que él quedó libre, se generó como mucho movimiento en los colectivos feministas. Él estudia en una universidad en Tijuana, han pedido que lo expulsen por miedo las estudiantes y personal de maestros de la universidad, y salió libre porque la defensa presentó una coartada que era otra mujer con la que entró al motel ese día. A pesar de que el cuerpo de Giselle Carolina fue localizado a metros del motel, encuentran una mujer que fue capaz de ir a testificar ante el juez bajo el antiguo sistema, que pues tiene como una dinámica muy distinta de la actual, y ella dice, sí, yo tenía una relación extramarital con él y por eso en su momento yo no quise salir a decir que estaba con él porque me daba miedo divorciarme, pero pues ahorita ya vengo a decir que él es inocente, él estuvo conmigo todo el tiempo y sí, yo me parezco a la chica y yo salí con él en el motel y si ven las videograbaciones era yo. Entonces, en serio que es increíble ver cómo se repiten historias, o sea, en diferentes puntos, en diferentes momentos, en diferentes lugares. Nada más quería como agregar ese caso y así muy rápido para responder a la primera pregunta. Creo que Tijuana y en general Baja California, pero particularmente Tijuana, tiene un gremio muy nutrido de mujeres periodistas. En realidad, yo creo que somos casi 50-50 en cuanto al número. Creo que sí me ha tocado reportear, por ejemplo, en otros lugares de México donde es raro ver a una mujer periodista, por ejemplo, sola o cubriendo temas de seguridad pública. A mí a veces me causa gracia porque hay muchos lectores que no se imaginan, por ejemplo, que una mujer toca estos temas de delincuencia organizada o demás, pero creo que más bien es pues como un ejercicio constante, ¿no? De la búsqueda de información, de no permitir como esta discriminación o este acoso, poner límites y pues lo que decía, ¿no? Realmente muchas mujeres ya están como en Tijuana abordando estos temas y como solamente justo decir esto, ¿no? Que a veces la discriminación hacia las mujeres en el ejercicio periodístico no solamente viene de hombres, o sea, yo he tenido también experiencias donde incluso mujeres, y creo que en alguna ocasión me tocó hablar de eso con algunas colegas, ¿no? De que ya hay también como un chip en ciertas mujeres que están como jefas en salas de redacción, de que también no te permiten como, no sé, es una cuestión como si relacionaran que es una debilidad, ¿no? Mostrar lo que decía Chantal, o sea, si sabes que últimamente me he sentido muy cansada mentalmente, creo que podría ser una cuestión, es como, no, o sea, eso es debilidad y aquí tienes que ser como un hombre, porque si no eres como un hombre, entonces no destacas. Y eso a mí al principio cuando me dijeron, dije, esto viene de una mujer y como en serio, esto es lo que se tiene que hacer. Ya ahorita pues creo que es más difícil, pero creo que sí es algo que nos enfrentamos todas en diferentes momentos, ¿no? Como que si no eres como un hombre, pues no tienes futuro como en este oficio.
Y ya es todo. Gracias. Muchas gracias, Inés, por tu trabajo, igual de valiente y riguroso que haces, al igual que las colegas. Quisiera volver ahora al trabajo que hace CIMAC. CIMAC es una organización para la defensa de mujeres periodistas y activistas también. Y bueno, Adriana, creo que muchas mujeres periodistas estamos muy agradecidas con el trabajo que hace Adriana y el que hace también CIMAC. Adriana dirige el programa de libertad de expresión y género, desde el cual se documenta y se da acompañamiento integral y defensa de mujeres periodistas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Desde esta experiencia que te ha dado el acompañamiento de casos, Adriana, ¿nos podrías contar cómo afecta a las mujeres periodistas la falta de perspectiva de género al interior de sus propias redacciones en los medios de comunicación? Algo que creo que ya abordábamos un poquito hace rato, y qué trabajo hace falta para fortalecer este tema. Pues nada, creo que ha sido bastante explícita un poco la experiencia que nos ha antecedido las compañeras, y quiero enfatizar sobre todo en esto, porque me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer la labor que realizan las mujeres periodistas y activistas en este tema de cómo hacen procesos y exigen procesos de transparencia y rendición de cuentas. Y no solamente eso, dan voz a las víctimas directas e indirectas, es decir, hacen un ejercicio que tiene que ver, y siempre lo digo, con la defensa de derechos humanos. Yo les digo, se convierten en defensoras, son defensoras del derecho a la información, del derecho a comunicar, del derecho a acompañar, ¿no? Y creo que quiero empezar con esto porque creo que ahora el tema de cómo afecta el acallar de las periodistas tiene que ver con un atentado, lo hemos dicho nosotras, contra el derecho a la libertad de expresión. Y parece que es importante decir esto porque la labor periodística, sobre todo de las mujeres, se hace un trabajo de una vigilancia, decimos, ciudadana, ¿no? El revelar abusos, el dar la voz, se convierte también en un trabajo, como dice bien Chantal, de exigencia a la verdad. Independientemente de las consecuencias que eso tenga en la estructura, es un proceso para llegar a, ¿no? Y me parece que esto es muy importante porque las mujeres periodistas están dando y están posicionando temas que no necesariamente está viendo el periodismo tradicional. O no, como bien decían las compañeras, no desde la mirada, desde el cómo se están viendo diferentes realidades de un tema, ¿no? Porque decíamos, claro, hablamos siempre de asesinatos, hablamos siempre de corrupción, hablamos siempre de esta tarea de fiscalización del periodismo, pero las mujeres periodistas colocan una mirada muy particular. Y yo creo que ahí, en estas acciones que ellas están generando, es donde radica una propuesta que CIMAC siempre ha tratado de enfatizar, y es cómo incorporamos esta perspectiva de género en las redacciones, en los medios de comunicación, pero decimos en la agenda periodística. Y yo creo que esto ha sido muy interesante porque lo que estamos viendo nosotras es que las mujeres periodistas revelando la violencia estructural de lo que están partiendo las mujeres. Y si no vemos esta violencia estructural, estamos viendo esas condiciones que podrían dar voces y las experiencias de cómo un suceso afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Y de ahí creo que estas investigaciones están intentando construir sin caer en estereotipos, sin reproducir actos de discriminación, sin reproducir incluso un lenguaje que permite la revictimización. Y creo que eso es algo que está dejando de antemano la invitación a generar prácticas para desterrar discursos misóginos, discriminantes en las redacciones. Nosotras hablamos, sobre todo en CIMAC, de que hay que buscar la construcción de un periodismo que se acerque no solamente a mirar a las mujeres y centrar los derechos humanos de las mujeres, sino que también en construir un periodismo de paz. Y cuando hablamos de eso, no dejamos de decir, demos visibilidad al conflicto o a las emergencias o las problemáticas, pero eso no significa que podamos o dejemos de hablar de las iniciativas para transformar esos conflictos,
para construir también iniciativas para la construcción de una paz de género. Y esto me parece muy importante porque es una de las cosas que tratamos de generar, sobre todo en CIMAC, y es cómo las periodistas han luchado por ganarse un lugar en sus redacciones, y esto significa, claro, atentar sobre un espacio de poder masculino. Las redacciones son masculinas, escribimos como hombres porque estamos pensando que nuestros lectores son mayoritariamente hombres, y no es así. Ahí es donde radican cómo también estamos transformando estas condiciones de desigualdad desde la conciencia, desde la pues también a cómo nos gustaría tener estas condiciones salariales, ¿no? Esas condiciones que hemos visto de la marginalidad que cubren las compañeras desde nuestras fuentes, desde los puestos que nos gustarían ocupar en las direcciones editoriales. Y ahí yo creo que también hay una propuesta que están haciendo las compañeras de cómo construimos también espacios para nosotras las mujeres, pero también damos un vuelco a esta transformación de las investigaciones periodísticas. Y ese creo que tiene que ser una de las principales propuestas para hablar de periodismo con perspectiva de género. Ahora, quisiera como también hablar un poco sobre cuáles podrían ser una de las cosas que más tendríamos que, o se tendrían que enfrentar las periodistas, y creo que algo que no quiero dejar de tomarle relevancia es lo que está pasando ahorita sobre acciones que están tratando de hacer institucionalmente el Estado, que están debilitando y tiene que ver sobre todo con estas condiciones de procuración de acceso de justicia y de protección. Tenemos algo y que nos parece vital, y es que hay una debilidad institucional en este momento. Por lo menos en esta semana nos han hablado sobre la situación del fideicomiso, que es el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la situación de reducción de presupuesto de la CEA. Estos son claros ejemplos de cuál es el compromiso del Estado con la labor de ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos. Estas condiciones son las que tendríamos que estar trastocando cuando hablamos del tema de impunidad y acciones para combatir la corrupción. Entonces, creo que ha sido muy interesante hablar sobre estas investigaciones. Cuando hablamos sobre esta falta de de responsabilidad de las instituciones encargadas de la Procuración y Administración de Justicia, también sobre cuáles son las acciones dirigidas para ir colocando la dimensión de género frente al prejuicio de la labor de las periodistas. Y esto tiene que ver, lo acaban de decir las compañeras, sobre reducir la impunidad, sobre reducir el proceso de revictimización sobre las compañeras cuando tienen atentados, sobre realmente crear sistemas. Nosotros hablamos de política de protección integral para prevenir, investigar y juzgar todos los atentados contra las mujeres periodistas. Y ahí que este es uno de los principales aportes que están haciendo ahora las investigaciones. Señalar cómo estas investigaciones que realizan tienen un cruce con su vida diaria y con su quehacer periodística que debería garantizar el Estado mexicano y reconocer la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por ese trabajo que están haciendo en CIMAC. Vamos con Verónica Caporal. Verónica, ¿cuáles son los temas que están abordando las mujeres desde el activismo y la defensa de los derechos humanos en México? ¿Y cuáles son los riesgos o las consecuencias que encabezar estas luchas ha tenido para las mujeres? Bueno, de los temas, yo creo que de una década para acá estamos hablando de que los temas que más se están abordando son los que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y las niñas, la violencia de género, el feminicidio, la desaparición de personas y hoy especialmente la desaparición de mujeres jóvenes que, bueno, ya haciendo cruces con trabajos de investigación con la trata, pues estamos pensando que esas desapariciones, y se está haciendo investigación, muchas de esas desapariciones están vinculadas a redes de trata y tráfico, ¿no? De mujeres y niñas. Un debate importante, bueno, antes de eso, el tema de defensoras de la tierra, en 2018 yo elaboré un policy paper, un trabajo para generar algunos lineamientos de política pública, sobre todo en el tema de salud mental y emocional. Hoy, bueno, me retracto
contexto de la parte de la salud mental, porque como antropóloga social, mi trabajo puede versar más desde la perspectiva de la salud emocional, ¿no? Entonces, a raíz de eso, descubrí, porque sí hice un análisis importante y un seguimiento de cuáles eran las agresiones que estaban viviendo y por qué temas las mujeres periodistas y defensoras y activistas estaban siendo agredidas. Y esencialmente también por todo lo que tiene que ver con defensa de la tierra. Mujeres que están defendiendo la tierra, el territorio, el agua, los recursos naturales están siendo violentadas y están siendo perseguidas. Y obviamente todos los temas que tienen que ver con denuncia de corrupción, con poder cubrir y documentar procesos electorales, ¿no? En la pasada elección, bueno, vimos un desbordamiento, por ejemplo, de todas las agresiones que vivieron diversas mujeres que estaban siguiendo todo el proceso de elección y sobre todo también en el tema de las mujeres que se encuentran en espacios rurales. Es muy diferente el tipo de agresiones. Entonces yo estaría poniendo que estos serían los temas más fuertes y muy también sorprendente, porque muchas mujeres que estaban dando talleres, que estaban dando temas de género, de conceptos básicos de género, estaban siendo agredidas, ¿no? Yo pude documentar mujeres en Guerrero, mujeres en Oaxaca, que trabajaban en un instituto de la mujer y después vivieron agresiones y bueno, en Guerrero una mujer fue asesinada, ¿no? Que trabajaba en el Instituto de las Mujeres y que daba talleres en las comunidades. Otro tema que ha traído muchísima violencia, sobre todo a mujeres activistas, es el tema de la abolición de la prostitución, un debate gravísimo en la Ciudad de México, que hoy tiene una complejidad porque estamos hablando de mujeres en contexto de prostitución, mujeres que están siendo víctimas de trata, mujeres que están organizadas en organizaciones pro defensa del trabajo sexual y además otra vertiente, todo el tema de la población transexual y transgénero que también está metida en este debate. Entonces, ahí tenemos muchas agresiones a mujeres que estamos por el abolicionismo de la prostitución y de la explotación sexual del cuerpo de las mujeres. Entonces, los riesgos. Yo quisiera apuntar junto con mi primer intervención, es decir, yo considero que los mayores riesgos que tenemos las mujeres que estamos documentando estos temas es, cuando tenemos una vulnerabilidad o una mayor vulnerabilidad, y reitero, de la parte económica, de la parte cultural, de la parte social, de la parte territorial, esto que yo decía, no es lo mismo vivir en una gran ciudad donde a lo mejor las instituciones que te pueden apoyar o que te pueden dar seguimiento están ahí, a que vivas en un espacio rural y estés alejada de una cabecera municipal, donde además tu riesgo es mucho más fuerte. O esta parte, esta precariedad laboral de la que ya hablamos, la cuestión tecnológica, muchas veces te dan un botón de asistencia, un botón de pánico, te dan un teléfono, pero donde tú vives, esas no hay buena señal. Hoy lo vemos en todas estas experiencias que estamos viviendo, que muchas mujeres que están en territorios alejados no pueden conectarse o su señal es muy débil, ¿no? Entonces yo diría que entre mayor vulnerabilidades tenemos las mujeres activistas y defensoras y periodistas, mayor va a ser la violencia. Y puede ser violencia sexual, puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, acoso, hostigamiento, puede ser campañas de desprestigio, mayor violencia vamos a estar viviendo y mayor discriminación también, porque algo que se va a poner en contra de nosotras es que somos mujeres. Y por ser mujeres, entonces somos mayormente discriminadas, porque o somos malas madres, o somos malas parejas, o somos malas profesionales, o tenemos una reputación de nuestra vida
íntima, sexual, que está en boca de todos y que todos van a cuestionar. Vamos a ser más estigmatizadas, porque vamos a ser estigmatizadas de revoltosas, chismosas, intensas, locas, ¿no? Entonces, mayor va a ser nuestro estigma en este sentido, o que no tenemos las capacidades, o que no tenemos los grados académicos para decir lo que estamos diciendo, o que no tenemos el conocimiento. ¿Y esto en qué va a recaer? En la mayor desigualdad. Vamos a vivir una mayor desigualdad. Entonces, yo en ese sentido creo que lo más importante, porque esto va a traer consecuencias graves en nuestro trabajo, en nuestra vida social, en nuestra vida cultural, en nuestra vida política, no vamos a intervenir de la misma manera, ni vamos a escribir de la misma manera si vivimos estas desigualdades. Y para terminar, me gustaría poder decir que este trabajo que yo hice de el policy paper del que les hablo, que recientemente se publicó, es mujeres que ejercen la libertad de expresión en contextos de violencia en México, lineamientos para una política integral de salud mental y emocional. Ahí en mi siguiente trabajo le quitaré lo de mental, pero esencialmente mi descubrimiento aquí es que tenemos que abordar este tema de la salud emocional, porque todas estas vulnerabilidades, todas estas desigualdades, todos estos estigmas están teniendo una repercusión en nuestra vida. Y es un derecho humano el tema de la salud física y emocional, pero el tema del bienestar. Entonces, en ese sentido, si todas estas propuestas las podemos llevar a cabo, podemos ejercerlas, también vamos a estar buscando justicia para las y los otros, pero también vamos a estar luchando y contrarrestando en este momento cómo nos encontramos con respecto a la corrupción, la falta de acceso a la justicia y la impunidad. Yo creo que lo más importante que yo pondría es esta impunidad que estamos viviendo, quienes las víctimas, las familiares de las víctimas, las mujeres que estamos siendo periodistas, las mujeres que estamos haciendo activismo y defensa de los derechos humanos. Entonces, creo que es una cadena, que todo está entrelazado y que no podríamos ver solo una cosa sin poder mirar la otra. Me parece, y mi propuesta es que es una relación dialéctica. Entonces, si podemos contrarrestar todas estas vulnerabilidades, creo que podemos contrarrestar también esa otra parte que es tan grave como es la corrupción y la impunidad en el trabajo de investigación, en el trabajo periodístico y en la defensa de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Verónica, por tus aportaciones y por esta explicación tan increíble que haces de estos temas. Me queda, bueno, a mí en lo personal me queda muy claro lo que nos estás señalando. Voy a leer algunos comentarios que a lo largo de este panel se han estado anotando en los comentarios en Facebook. Sheila Arias, una periodista sinaloense, nos dice: ser mujer es el primer obstáculo, es una realidad. Consuelo Gutiérrez nos dice: la violencia de género se expresa en la infravaloración del trabajo de las mujeres en todas las profesiones. El feminismo ha logrado ir derribando poco a poco los obstáculos, principalmente a partir de la conciencia individual y colectiva del reconocimiento de sí mismas como sujetas de derechos. Creo que algo que hablábamos hace rato, ¿no? Hace unos momentos. Doris Gomorra hace una pregunta para todas las panelistas. Pregunta si tienen un abogado o algún tipo de apoyo legal para hacer frente a las agresiones de las personas a las que se exhibieron en la investigación realizada. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién guste responder esta pregunta? Si quieren, yo puedo decir algo. Bueno, no es como tal que tengamos las periodistas, por ejemplo, donde yo trabajo, un abogado de cabecera, ¿no? Para protegernos ante cada investigación, pero la ventaja que sí tenemos en la organización donde yo trabajo es que hay un equipo de abogados. Este equipo de abogados se encarga, como en el último filtro,
de a veces prendernos una lucecita roja cuando ve algo que podría causarnos un problema y pues sí orientarnos. Y obviamente tenemos por decirlo de alguna manera, seguro de que si pasa algo, los abogados de DILE, que es la parte del litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción, pues sí está acompañándonos en todo momento, ¿no? Lamentablemente esto no sucede en todas las redacciones y mucho menos al interior de la República. Es muy complicado que un reportero, una reportera tenga a un abogado que esté dispuesto a pelear en caso de que haya una demanda por alguna investigación o por alguna publicación que no es del agrado de quien fue señalado, ¿no? Los primeros como candados que nosotros tenemos ya bien como estudiados es uno, siempre consultar a la otra parte, pues para evitar que después nos digan por ahí que nunca se les consultó, entonces tener como que esa parte ya bien blindada, pero por el otro lado yo creo que también, pues si algo hemos visto en el periodismo de investigación enfocado a la corrupción, es que es un periodismo caro y entonces no todos no todas las redacciones están dispuestas a pagar ese precio y no me refiero solamente a los salarios porque como ya lo mencionamos anteriormente, también es un gran problema el cuánto ganan las mujeres versus los hombres versus los que tienen más carrera en general, eso es todo un rollo, pero el gran problema acá también es cuánto cuesta hacer una investigación periodística y por otro lado también cuánto costaría tener abogados que estén al pendiente de las redacciones para proteger a los periodistas. Lamentablemente muchos periodistas freelance que enfrentan a lo mejor algún tipo de problemática así, se ven solos porque el medio que les compró la nota no va a decirles, sí, yo también te voy a dar la cara por ti, voy a pelear por ti, ¿no? Porque son peleas caras, lo hemos visto en casos emblemáticos en América Latina e incluso en México, de estas peleas de periodistas versus los señalados, donde lamentablemente pues son peleas que llevan años y que requieren muchos recursos, ¿no? Y si estamos hablando del periodismo que ahorita está en crisis, que ahorita estamos con salarios bajos, pues súmale una pelea legal, no es como la gran alternativa, ¿no? Entonces, lamentablemente, Doris, qué bueno que estés conectada, lamentablemente no, te mando un abrazo, lamentablemente no hay como abogados que estén de cabecera, que sean como, igual que los editores que estén ahí vigilando y protegiendo al periodista al momento de publicar. Debería de ser, sí, debería de ser, pero al igual que pasa con el periodismo de investigación en general, pues es un plus y es caro y lamentablemente no todos los dueños de medios están dispuestos. Pero pues hay veces que hay organizaciones que pueden hacer este acompañamiento o en los que nos podemos asesorar, no solamente para pleitos legales porque nos vayan a demandar por alguna publicación, sino por amenazas, como lo hace Artículo 19, que nos puede igual incluso contactar con más personas, en fin, diferentes organizaciones. Nosotros, por ejemplo, también estamos muy abiertos en Mexicanos contra la Corrupción, pues a estar muy de la mano con colegas y con nuestro equipo de abogados para ver en qué podemos ayudar, porque creo que más que nada esto se trata de hacer una red, ¿no? Si queremos hacer un buen periodismo en México, tenemos que crear buenas redes de apoyo, redes donde un periodista no se sienta solo o deje de publicar una gran historia por miedo. Imaginemos qué hubiera pasado si la Casa Blanca no hubiera salido después de todo lo que pasó con MBS o todo lo que pasó con los despidos alrededor de esa gran investigación, o qué hubiera pasado si la estafa maestra no se hubiera publicado porque había un montón de universidades señaladas y entonces qué iba a pasar ahí, ¿no? Entonces, el crear esta gran red tal vez no puede tapar el que no existan abogados, pero puede ayudar a dar una guía en que los periodistas no se sientan solos, porque sí es una gran carga el publicar y encima pues estar con el nervio de que no sabes qué va a pasar legalmente, ¿no? Porque, insisto, son peleas caras y nadie de nosotros quiere tener ese tipo de peleas, por eso trata de blindarse al máximo antes de publicar, pedir versiones, tener hasta el último documento, revisar 3 o 4 veces, que es la parte más cansada de una publicación, para asegurarnos que no haya manera por la cual nos puedan acusar de algo, ¿no? Muchas gracias, Valeria. Priscila Salas pregunta, ¿cuál es el nombre del policy paper de Verónica? Si nos lo podrías compartir, Verónica. Tu micrófono está apagado. Mujeres que ejercen la libertad de expresión en contextos de violencia en México, lineamientos para una política pública integral en salud mental y emocional. Y está publicado por USAID. Muchas gracias.
Angélica Mejía nos dice muchas felicidades para cada una de las panelistas por su excelente trabajo y sobre todo de admirarse por el peligro que corren, no solo por ser mujer, sino por decir la verdad y no quedarse calladas ante la situación que pasa en nuestro país. Y bueno, yo con esto cerraría. Les agradezco mucho a todas por sus aportaciones, su trabajo, la experiencia que nos han compartido el día de hoy. Y pues nada, mandarles un abrazo a todos ustedes, agradecerle también al auditorio y recordarles que este fue un evento que se hace gracias a el proyecto del Border Hub, que es un proyecto para desarrollar el periodismo de investigación en la frontera norte de México, auspiciado por el International Center for Journalists y la Agencia para el Desarrollo de los Estados, USAID, y el Border Center for Journalists and Bloggers, y por supuesto Iniciativa Sinaloa, que es el anfitrión de este foro. Muchas gracias a todas ustedes, pues estamos en contacto. Hasta luego.